En este podcast vamos a tocar el significado del páncreas a nivel de conflicto emocional subyacente, ejemplos, posible sanación y lección de vida que nos trae el páncreas. El páncreas, ubicado detrás del estómago, es clave para que el cuerpo funcione bien porque cumple dos tareas principales: ayudar a digerir los alimentos y mantener los niveles de azúcar en sangre estables. Así que si el páncreas falla en alguna de estas funciones, puede afectar la digestión o el control del azúcar, lo que influye directamente en cómo nos sentimos y nuestra capacidad para enfrentar el día a día, con nuestras reservas de energía. Pero la pregunta es, ¿qué significado emocional tiene el páncreas? Pues está asociado emocionalmente con temas de dulzura, protección, seguridad básica, así como con la abundancia y la escasez. También es clave para sostener lo más esencial de la supervivencia. Las emociones asociadas son la frustración, amargura, decepción, debido a esa energía constante de preocupación y expectativa constante sin ver los resultados esperados. Estas emociones pueden ser en el ámbito laboral, familiar, matrimonial o con uno mismo. Entonces, todo esto se manifiesta detrás de los conflictos de páncreas. Pero ahora observemos más estos problemas. Pancreatitis. Esta es la inflamación del páncreas, que puede ser aguda, de inicio repentino y corta duración, o crónica, de desarrollo más lento y prolongado. Esta inflamación ocurre cuando las enzimas digestivas producidas por el páncreas, como la amilasa o la lipasa, se activan dentro del propio órgano en lugar de hacerlo en el intestino delgado, comenzando a digerir el tejido pancreático. Y esto realmente genera dolor intenso y puede derivar en complicaciones graves si no se trata a tiempo. En términos emocionales, la pancreatitis refleja un conflicto intenso y prolongado, muchas veces relacionado con sentimientos como los siguientes. 1. Autoexigencia o sacrificio excesivo. Sentir que se está dando demasiado sin recibir nada a cambio. 2. Amargura o decepción profunda, especialmente cuando las expectativas hacia uno mismo o los demás no se cumplen. 3. Sobreprotección, un deseo extremo de cuidar o proteger a otros, que genera frustración al sentir que no se logra ese objetivo. Y 4. Rabia contenida, muchas veces ligada a una sensación de injusticia o desvalorización. Cuando estos conflictos no se procesan, el cuerpo puede expresar esta carga emocional a través de la inflamación del páncreas, simbolizando esa indigestión emocional que no se ha liberado. A veces es un proceso individual de la persona, pero muchas veces es un patrón que se activa de traumas o impactos vividos de la madre o abuela o padre o abuelo. Así que veamos ejemplos para entenderlo mejor. 1. Amargura o desilusión familiar. Un miembro de la familia puede haberse sentido traicionado, abandonado o decepcionado en sus relaciones o responsabilidades. Esto puede dejar una huella emocional que se transmite generacionalmente. Por ejemplo, una mujer que vivió en un matrimonio donde sintió que debía sostener todo sin apoyo de su marido, o es una madre que enfrentó carencias emocionales o económicas y su marido estaba todo el día en el bar malgastando el dinero. Esta mujer, sin fuerza interior, solo hace que generar mucha frustración y enojo y se siente incapaz de tomar una decisión que le haga salir de esta situación. Pues esto provoca emociones tóxicas internas reprimidas que empiezan a inflamar su páncreas. Segundo ejemplo, carga de proteger o cuidar. Si en el árbol genealógico hubo generaciones donde las mujeres asumieron el rol de cuidadoras y proveedoras principales, un descendiente puede sentir una lealtad inconsciente hacia ese patrón. Esto puede generar un conflicto interno entre el deseo de proteger y la sensación de incapacidad para hacerlo. En algunos casos incluso
puede haber un resentimiento heredado, derivado de situaciones de desprotección en el hogar. Por ejemplo, una mujer que aparentemente no enfrenta problemas en su vida actual podría desarrollar pancreatitis justo después de convertirse en madre, cuando su hija tiene unos 4 años. Al analizar más a fondo, podría descubrirse que cuando ella tenía esa misma edad, su propia madre atravesaba emociones intensas como falta de apoyo, sensación de traición por parte del esposo, soledad y sobrecarga por cuidar de la niña. Estas emociones no procesadas pueden haberse heredado como un patrón inconsciente. Aunque la mujer actual cuente con su esposo colaborador y una vida aparentemente equilibrada, su cuerpo podría responder activando estos patrones heredados. La pancreatitis, en este caso, indica el despertar de una memoria emocional generacional no resuelta. Tercer ejemplo, culpas heredadas. El páncreas puede reflejar culpas que vienen de la línea familiar, como el miedo a no ser suficiente para sostener a los demás, o la sensación de haber fallado en cumplir con las expectativas del clan. Por ejemplo, un hombre desarrolla pancreatitis crónica debido a años de trabajos mal pagados y una frustración silenciosa por no poder brindar a su familia la estabilidad económica que siente que debería ofrecer. No se trata de rabia abierta hacia su situación, sino de una tristeza y amargura internas que lo consumen poco a poco. Su frustración no se expresa en forma de gritos o conflictos, como sería el caso del hígado, sino que queda encapsulada en un sentimiento de insuficiencia y resignación. En su historia familiar, descubre que su padre también enfrentó dificultades similares, pero en lugar de rebelarse, su padre aceptó las circunstancias con una actitud de sacrificio, acumulando culpa y amargura. Su abuelo, a su vez, vivió una crisis financiera que dejó al linaje masculino marcado por una sensación de desvalorización. Este patrón se repite en el hombre, quien siente que debe cargar con estas expectativas, pero internamente se siente incapaz de cumplirlas, siente que no es suficiente, que está fallando en un rol que parece estar predestinado a cumplir. Aunque en su entorno nadie lo critique directamente, su mente y cuerpo están atrapados en un ciclo de autoexigencia y frustración heredada. La pancreatitis, en este caso, se convierte en un reflejo físico de esa inflamación emocional, la incapacidad de digerir, la sensación de fracaso y el peso de las expectativas familiares no resueltas. Cuando la pancreatitis es crónica o no tratada adecuadamente, puede derivar a una insuficiencia pancreática exocrina, llamada IPE, y también en pseudoquistes pancreáticos. Así que también observemos esto. La insuficiencia pancreática exocrina. Y esto ocurre cuando el daño al tejido pancreático reduce la capacidad del páncreas para producir enzimas digestivas, como la lipasa, amilasa y proteasas, esenciales para la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas. Cojamos el ejemplo anterior de la mujer. Su cuerpo reacciona ante emociones heredadas de su madre. Estas emociones, relacionadas con la falta de apoyo, soledad y sobrecarga vividas por su madre, cuando ella, nuestra mujer protagonista, era niña, se despiertan en el mismo momento en que su hija alcanza la edad que ella tenía durante esas experiencias. El problema es que este sentimiento interno persiste, dificultando que pueda procesar la sensación de insuficiencia. Comienza a sentirse incómoda con su vida. Lo que antes era felicidad, junto a su marido, empieza a irritarla, especialmente ante pequeños descuidos de su parte. Su memoria transgeneracional se activa, haciéndola revivir emociones que presenció en su madre, emociones que ella rechazó cuando era niña. Sin embargo, ahora
experimenta una incoherencia entre un pasado no sanado y un presente que en realidad no refleja esas mismas carencias. La sanación de este conflicto implicaría trabajar la herida emocional con su madre y su padre, permitiéndole liberar las emociones reprimidas y reconciliarse con su historia. Esto abriría la puerta a un cambio en su percepción inconsciente, llevándola a vivir con mayor coherencia y paz. Veamos ahora el problema cuando deriva en pseudoquistes pancreáticos. Estos se forman cuando el páncreas desarrolla acumulaciones de líquido rodeadas por el tejido inflamado. Así que siguiendo ahora el ejemplo anterior del hombre, la pancreatitis crónica de este hombre puede evolucionar hacia el desarrollo de este líquido, de estos pseudoquistes pancreáticos. A medida que este hombre sigue cargando con el peso emocional de la culpa y la desvalorización heredada, su cuerpo intenta encapsular y contener estas emociones. Esto ocurre porque las emociones no procesadas, como el sentimiento de fracaso o insuficiencia, quedan atrapadas y no encuentran una vía de liberación. El trabajo sanador de este hombre es liberar esa amargura y frustración. Por otro lado, cuando el páncreas desarrolla un cáncer, puede ser por sentimientos similares al que acabamos de observar anteriormente, pero con un elevado ya no puedo más, no soy digno o digna, me siento separado de la vida, excluido y excluida. Otro problema de páncreas es la diabetes, pero aquí no lo voy a mencionar en este vídeo porque ya hicimos un vídeo aparte hablando solo de ello. Te recomiendo que lo mires. Veamos ahora las lecciones de vida del páncreas, ese equilibrio energético y emocional. Son las siguientes. Aprender a disfrutar de los pequeños momentos y permitir que la alegría y la gratitud formen parte de tu día a día. La vida no siempre es perfecta, pero siempre tiene algo dulce para ofrecer. Y aquí está la gratitud y ir más allá de esa frustración. El páncreas nos enseña a aceptar que no siempre podemos controlar todo y que está bien pedir ayuda. Es suficiente con hacer lo mejor que puedo. Lo que no puedo controlar lo dejo fluir. Por otro lado, es importante nutrir nuestra energía interna. Al igual que el páncreas procesa alimentos, necesitamos procesar nuestras emociones y pensamientos dejando ir lo que nos sirve. Entonces, un punto vital, un aprendizaje que nos da el páncreas, es evitar sobrecargarnos de responsabilidades. El páncreas suele sufrir mucho cuando te exiges más de lo que puedes manejar o gestionar. Así que crea momentos de descanso y reflexión para procesar las emociones y evitar la acumulación de estrés. Y esto es vital que lo tengas en cuenta. Y por último, mencionarte que en cuanto a la alimentación, ayuda alimentos como la calabaza, zanahoria y cúrcuma. Antes de acabar con el páncreas, déjame contarte algún otro problema con ello, que también es importante. Y aquí está la hipoglucemia. Y esto tiene que ver con un conflicto emocional relacionado con un tipo específico de percepción de vida y cómo se manejan estos recursos internos, ese combustible emocional necesario para afrontar las demandas del entorno. Y los posibles conflictos emocionales para esta hipoglucemia es falta de soporte o seguridad interna. Puede surgir en personas que no se sienten suficientemente respaldadas emocionalmente, ya sea por sus seres queridos, el entorno laboral o incluso por ellos mismos. Existe un sentimiento de vacío emocional, de no tener suficiente energía vital para enfrentar las exigencias diarias. Y esto se puede analizar desde mi relación, si soy hombre, en cómo veía mi figura paterna,
cómo puse el estandarte de exigencia. ¿Qué significaría no llegar a ese punto de estandarte que yo vi en casa? Si significaría ese vacío emocional. Porque cuando empiezas a indagar realmente en los conflictos inconscientes que están más ocultos que las primeras capas emocionales, encontramos historias mucho más concretas y que son importantes para sanarlas. ¿Qué otro conflicto puede ser? Pues lo que acabo de decir, el miedo al rechazo o al abandono. Hay una necesidad de azúcar emocional o cariño que no se está obteniendo. La glucosa como fuente de energía simboliza ese amor y aceptación que la persona puede percibir como insuficiente. También hay un punto de autoexigencia, es decir, personas que están en constante lucha por demostrar que lo hacen bien, su valía. Esto agota sus recursos internos. Entonces el cuerpo responde disminuyendo la glucosa como señal de agotamiento y falta de equilibrio. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué podríamos preguntarnos en este caso para reflexionar? Pues si hay algún área de tu vida donde sientas que no tienes suficiente apoyo o recursos, si te sientes agotado o sobrecargado emocionalmente por cumplir con esos estandartes, con las expectativas de los demás, si te permite recibir amor, cuidado, ayuda, o tienes miedo a depender de otros, si hay situaciones en tu vida donde te sientes vacío o falta de energía emocional. Pues todo esto lo analizaríamos. Estos temas, al entenderlos en profundidad, pueden generar un cambio de percepción en muchos aspectos. Sin embargo, para alcanzar una sanación emocional completa, es necesario observar los asuntos pendientes con una lupa más específica, que nos permita ver más allá de lo aparente, donde se tejen los verdaderos entramados del ego y sus creencias limitantes. Continuaremos tratando todos estos temas. Espero que esta información te sea de ayuda en algún nivel, ya sea si eres terapeuta o si estás buscando tu propia solución. Mis más sinceros saludos y bendiciones.